¿Qué es eso de luchar contra gigantes? Eso nos acuerda de Génesis capítulo 6. Por consiguiente, vamos a mirar. Ya que en Primera de Crónicas capítulo 20 aparece la lucha con los gigantes, la lucha de David y de sus siervos. ¿Contra quién? Contra los gigantes. Entonces vamos a mirar Génesis capítulo 6. ¿Qué tiene que ver espiritualmente esa aparición de gigantes? Eso es lo que vamos a mirar. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 dice el versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Leímos hasta el versículo 4. Aquí aparece que antes de que se unieran los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ya habían gigantes. ¿Pero por qué no nombra así? ¿Por qué dice antes? ¿Y por qué dice que también cuando se juntaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, por qué dice que produjeron gigantes? Eso es un lenguaje espiritual. Las personas que están en las obras quieren un lenguaje lógico y quieren ver históricamente. Pero lo que vamos a ver acá, esto casi no lo conoce nadie. Hoy vamos a ver el sentido espiritual. ¿Por qué en la Biblia está hablando así de que habían gigantes? ¿A qué se refiere la palabra de Dios con que habían gigantes antes de que se juntasen los hijos de Dios con las hijas de los hombres? Cuando se juntaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ¿qué nacieron? Gigantes. Ya saben esta seña que estoy haciendo de juntarse. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Así dice la palabra, ¿no? Eso está en el Nuevo Testamento, no os unáis en yugo desigual. Pero, ¿qué pasó acá? Algo sucedió, algo que a Dios desagradó mucho. Ya sabemos lo que dice el versículo 5. Leímos hoy hasta el versículo 4, vamos a leer el versículo 5. Dice el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Las personas que buscan historia, ¿por qué buscan datos históricos? Quienes están en las obras, quienes están bajo la ley, no pueden ver con los ojos espirituales, únicamente ven con ojos físicos. Al ver con ojos físicos quieren ver, es que en esa época, y es que en esa época dicen los historiadores, así. No se basan en la Biblia, ni pueden explicar con la Biblia, porque no usan lenguaje espiritual. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18? Y Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer esos dos versículos. No pierdan aquí Génesis capítulo 6. Vamos rápidamente a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura, ¿para quiénes? Para los que se pierden. Pero para nosotros, para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ya saben cuál es el poder de Dios, ¿no? En la Biblia dice el Evangelio es poder de Dios para salvación. Esto casi nadie lo conoce, pero está en la Biblia. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué dice entonces el capítulo 2, versículo 14? La primera epístola a los Corintios. Esa sí se dice Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así dice acá, ¿no? Las cosas espirituales son locura. No las puede ver, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Los dos versículos dicen algo similar. Se han de discernir espiritualmente las cosas de Dios. Lo que aparece acá, el 99% de las que conocemos como iglesias, cuando miran sobre gigantes, lo que vimos hoy en primer libro de Crónicas, capítulo 20, y que nos trajo hasta Génesis, capítulo
6. Eso de gigantes, gigantes, ¿qué es? ¿Cuál es ese lenguaje espiritual que está aquí escondido? Es un tesoro. Inevitablemente hoy vamos a anunciar el Evangelio. Es inevitable. Cuando nos metemos con el lenguaje espiritual y cuando miramos Génesis capítulo 6, vamos a mirar el Evangelio. Quienes no tenían claro qué es el Evangelio, no se preocupen. Hoy les va a quedar claro. Hoy es día de buenas nuevas. ¿Qué es eso de los gigantes? Dice antes de que se juntasen. Eso de juntarse, los hijos de Dios con las hijas de los hombres, está representando lo que es de Dios. Lo que es de Dios, mezclarlo con lo que es de los hombres. Y ya creo que hay algunos aquí que saben qué significa mezclar lo de Dios con lo de los hombres. Hay una palabra que define bíblicamente eso. ¿Qué es profanar, profanar, profanar? Efectivamente, mezclar lo de Dios mezclando con lo de los hombres es profanar. Dios dijo, cuando hagas altar, no lo labres de cantería, porque si no lo profanarás. ¿Qué es eso de cantería, de labrar de cantería y por qué dice que lo profanará? El altar se debería hacer como con piedras, así como Dios las hizo. Una piedra tiene una forma, no sé, una forma como que parece como, sí parece, hay unas que parecen como un huevo, ¿cierto? Pero hay unas piedras que parecen así como un huevo y tienen una hundida así, ya parece como un carro, parece como un carrito, ¿cierto? Esas piedras, Dios las hizo así. Dios hizo que esas piedras se volvieran así. Las piedras del río, las que llaman guijarros, ¿cómo se convierten en piedras así redonditas? Porque ellas, estando en el río, el agua las mueve y las hace que se choquen. Las piedras del río, la corriente hace que se mantengan golpeando constantemente. Y después de un día, 2 días, 1 año, 2 años, 10 años de estarse golpeando, las piedras de tanto golpe que han recibido ya no tienen picos, ya no tienen su forma. Las piedras quedan con esa forma tan linda que las personas, sobre todo los niños, cuando van al río y no habían visto esas piedras, los niños se quieren llevar esas piedras. Y llevan un bolsado, no sé si se han dado cuenta, llevan una bolsada de piedras, se ponen, mientras están en el río, sacan una piedra, ¡ah! Mira esta piedra, también me quiero llevar esta piedra, y empiezan a sacar así. Eso es normal, todo niño tiende a hacer eso. Y también hay adultos que tienen corazón de niño, pero hablo de los niños, ya saben por qué. El niño puede recibir, el adulto, tiene su teoría, su forma. Pero las piedras esas del río, ¿quién les dio esa forma? ¿Quién hizo que chocaran, chocaran y chocaran y chocaran? Dios. Dios ha permitido que la naturaleza saque esas piedras tan bonitas, así redonditas. Esas piedras, con esas dice que se haga el altar, pero el altar no podía ser labrado de cantería. ¿Qué es de cantería? La cantería es el arte de labrar las piedras. Cogían piedras grandes y con cincel y martillo las labraban de tal manera que quedaban como ladrillos, quedaban rectangulares. Así, viéndolas de frente, no rectangulares, porque son prismáticas. Pero entonces esas piedras, cuando eran labradas, la gente puede más fácilmente construir una casa con ladrillos. Pero Dios dijo, si vas a hacerme altar a mí, no lo puedes hacer así. Si me vas a hacer altar, no lo labres de cantería. Entonces, porque si no lo profanarás. Si lo labras, si tu mano interviene en la forma que tienen esas piedras, lo profanas. ¿Quién le dio esa forma a las piedras? Dios. Entonces dijo, así. Para hacerme altar, así como están, así tiene que hacer el altar, así como están las piedras. Pero es más difícil que se sostengan, pero si me quiere hacer altar, así es como me tiene que hacer altar. No vaya su mano a cambiarle la forma de esas piedras. Si su mano interviene para cambiarle la forma de esas piedras, lo profana. La mano del ser humano altera lo que Dios hace. El ser humano, cuando se involucra su obra, ¿qué cosa saca o deja fuera? La obra de Dios. Cuando el hombre, si coge esa piedra y le da la forma de ladrillo, ya esa es obra del ser humano, ya no es obra de Dios. Por eso dice, cuando me hagas altar, no lo hagas, no lo labres de cantería, porque si no lo profanarás. Esa mezcla de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, eso es símbolo de la profanación. La primera vez que aparece una mezcla en la Biblia es esa. Cuando se juntaron los hijos de Dios, está hablando los que tienen la palabra de Dios, los que han guardado su nombre. Esto que estoy diciendo es un lenguaje espiritual. Algunos saben a qué me refiero y qué versículos estoy mencionando. Los que han guardado su nombre, los justos, los santos, los que Dios ve perfectos. Entonces, cuando se mezclaron con las hijas de los hombres, es lo que es de los seres humanos, lo que es humano.
mezclar lo de Dios con lo de los hombres, ¿qué dice que produjo? Gigantes. ¿Ya entendieron, no? ¿A dónde íbamos? Hoy leímos en Primera de Crónicas capítulo 20, cuando David y sus siervos pelearon contra gigantes. Eso que está escrito ahí es un lenguaje espiritual. ¿Por qué David pelea contra gigantes? David, en Hechos, podemos ver, es varón conforme al corazón de Dios. Ese título no lo tiene nadie más. Dios, ¿a quién se lo dio? A David, varón conforme a mi corazón. ¿Y qué dice? Porque es conforme al corazón de Dios. Quien hará todo lo que yo quiero. Así dice. Quien hará todo lo que yo quiero. Hacer conforme al corazón de Dios es hacer únicamente conforme a la palabra. Sí, eso es ser conforme al corazón de Dios. Hacer únicamente como dice la palabra, como dice el corazón de Dios. Porque recuerden que Satanás también usa la palabra. Satanás también conoce la palabra. Satanás, ¿qué le dijo a nuestro Señor Jesucristo? Le citó Mateo capítulo 91, versículo 11 y 12, donde dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece sobre piedra. Entonces Satanás le dijo a Jesús, tírate, porque escrito está. Satanás dijo, escrito está. ¿Sí sabían, no? Satanás dijo así, escrito está. ¿Qué significa escrito está? La palabra, ahí lo dice la palabra. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Hay tres palabras que si ustedes las buscan en la Biblia, solo hay un versículo que tiene esas tres palabras. ¿Cuáles son? Jesús le dijo a Satanás, escrito está también. Ya saben por qué el nombre de este perfil. Jesús le dijo a Satanás, escrito está también. ¿Satanás qué le dice a Jesús? Escrito está. ¿Cuál es la diferencia entre escrito está y escrito está también? El uno tiene dos palabras y el otro tiene tres. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando Jesús lo dice, ¿a qué se refiere Jesús? El corazón de Dios. Satanás le muestra la Biblia a las personas, pero les hace literalización. Les muestra la Biblia para que las personas digan, vea, ahí en la Biblia dice no hay justo ni a un uno. Yo no sé usted qué religión, ni qué doctrina, ni qué me quiere enseñar, pero en la Biblia dice no hay justo ni a un uno, ya no me hable más. Ya yo me quedo con ese versículo que dice no hay justo ni a un uno. Muchas personas cuando les vamos a compartir se cierran automáticamente porque cogieron, escrito está. Satanás coge, escrito está. Porque Satanás usa la palabra. Satanás quiere llevarse al mayor número de personas para que no reciban la salvación. Porque las personas piensan que ya son hijas de Dios. Si la gran mayoría de las personas, todo el mundo, cuando ustedes hacen una encuesta, ¿qué van a decir? ¿Usted es hijo de Dios o del diablo? ¿Qué contestan las personas? ¡Uy! ¡Qué pregunta tan rara! Claro que todos somos hijos de Dios. Así contestan las personas, ¿cierto? Pero la Biblia dice que no es así. La Biblia dice que todo el mundo nace como, por cuanto todos pecaron, todos están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Así dice la palabra. Todo ser humano, ¿cómo está? Desde nacer, desde el momento de que fue engendrado. Salmo 51:5. Todo ser humano, desde que fue engendrado, el óvulo, el espermatozoide entró en el óvulo, desde ese momento, todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. Así dice la palabra. Pero las personas, ¿cómo piensan? Todos somos hijos de Dios. Así piensan las personas sin buscar la Biblia. Cuando alguien habla así y ustedes le preguntan sobre la Biblia, no tiene nada de conocimiento de la Biblia. No tiene nada. Lo único que lleva la Biblia bajo el brazo para ir a la iglesia, para cuando el pastor diga, abran la Biblia, vamos a leer tal, solamente en ese momento la van a abrir y van a leer. La persona que se expresa así, todos somos hijos de Dios, no ha leído lo que dice la Biblia. Todo el mundo es hijo de ¿quién? Desde bíblicamente. Todo el mundo, desde antes de nacer, está en las manos del diablo. Eso lo hemos explicado con Job. Cuando Dios le dijo a Satanás, hablando de Job, le dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos. No le dijo, Dios no, las personas que usan literalización, lo que estamos hablando, escrito está es hacer literalización. Ahí en la Biblia dice así, nada, no me diga nada más, yo creo a la Biblia. No está creyendo al corazón de Dios. ¿El corazón de Dios cuál es? ¿Qué dijo Jesús? La frase que solo dijo Jesús. Jesús dijo, escrito está también. Ustedes hacen la búsqueda en el buscador electrónico y esas tres palabras juntas únicamente las dijo Jesús. Jesús dijo, escrito está también. Satanás usa la Biblia también. Pero Satanás quiere que las personas no se den cuenta que están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién puede recibir la salvación? El que está destituido de la gloria de Dios. ¿Cómo se llama la persona que está destituida de la gloria de Dios? Pecador. Espere, yo pensaba que pecador era si yo decía alguna mentirita. A mí me enseñaron así, que yo me convertía en pecador si yo decía alguna mentirita, o si yo codiciaba, o ese tipo de cosas, que infringir la ley. Así te enseñaron a ti. Entonces tú pensabas que eras pecador por eso.
Pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 12? Por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Espere. O sea que yo me convertí en pecador desde antes de nacer. Por Adán yo ya venía siendo pecador. Bíblicamente es así. Las personas que no conocen la palabra de Dios y que solamente confían en sus pensamientos, en sus sentimientos, no necesitan la palabra de Dios. Eso lo vimos ayer. La persona que confía en sí mismo o confía en lo que siente cuando suena la música de Jesús Adrián Romero, entonces levanta los brazos y llora. La persona que confía en sus sentimientos no necesita la Biblia. Confía, ya, usted es hijo, yo, todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que todo el mundo nace separado de Dios. Todo el mundo nace siendo hijo del diablo. Eso que estoy diciendo es muy fuerte, pero es verdadero. Yo lo nombro porque nadie más te lo va a nombrar. Si tú vas a las que se hacen llamar iglesias, allá te van a nombrar cosas muy hermosas, pero no te van a nombrar lo que está escrito también. Jesús dijo, escrito está también, el corazón de Dios. ¿Qué es lo que está escrito? También está escrito, todo ser humano, desde que nace, está destituido de la gloria de Dios. Como una persona que está destituida de la gloria y que ya se da cuenta. Supongamos, hablo con los que han podido oír. Si hasta este momento hay personas que tienen su propio camino, no pueden recibir lo que les estoy diciendo. Y es bíblico lo que les estoy diciendo. Pero ¿quién no lo puede recibir? Aquella persona que cree que sí puede hacer algo. La persona que cree que sí puede hacer algo para solucionar su problema de pecado, esa persona todavía tiene su capacidad. Es como en una piscina. En una piscina, digamos, hay un salvavidas. Así le dicen, ¿no? O socorrista o salvavidas. Usemos el nombre salvavidas. ¿Por qué el nombre salvavidas? Porque lo que va a hacer ese salvavidas en esta escena que vamos a dramatizar, él va a salvar. El salvavidas, ¿por qué se mete a la piscina? Porque va a salvar a alguien que ya no tiene ninguna posibilidad. Si esa persona que está en la piscina hasta ahora se está ahogando un poquito, tiene algo de fuerza, donde el salvavidas se tire, esa persona que tiene fuerza lo agarra, dice que desarrolla 3 veces más fuerza. Una persona que, como se está muriendo por la adrenalina, saca toda su fuerza, pero no puede luchar contra el agua. Si no sabe nadar, se va a ahogar. Entonces, el salvavidas, cuando ve que esa persona ya perdió toda fuerza y se empieza a hundir, en ese momento lo puede salvar. Entonces entra al agua y lo salva. ¿Qué significa esa escena que acabamos de dramatizar? Para que una persona pueda ser salvada, no puede tener nada de fuerza en sí mismo. Eso que les estoy diciendo con esta escena del salvavidas y la persona que se estaba ahogando en la piscina ya se iba a morir. Si nadie lo salvaba, se iba a morir. Esto está escrito en Lucas 10 con el hombre asaltado por los ladrones. La Biblia dice que quedó medio muerto. Cuando quedó medio muerto, quedó como ese hombre en la piscina que se está hundiendo. Blum, 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 blum. Ya no tiene nada de fuerza, ya se está hundiendo. Cuando ya está medio muerto, solamente deje pasar un minuto más, ya no tiene ninguna posibilidad esa persona que se hundió en la piscina. Pero el salvavidas, él sabe que cuando ya se está hundiendo, ahí sí se tira y lo saca. Y lo saca y le hace reanimación cardiopulmonar, RCP, ¿no? Así llaman, ¿no? Le hace así, le hace botar el agua. Esa persona que se estaba hundiendo en la piscina puede ser salvada cuando ya no tiene ninguna posibilidad en sí mismo. Los que no se dejan distraer pueden sacar el jugo a esto que les estoy explicando. Hoy estamos hablando sobre los gigantes. Pero para eso la persona tiene que escuchar. Escuchen atentamente, traten de no distraerse. El salvavidas se mete para salvar a la persona que no se puede salvar por sí misma. Entonces, esa es lo que aparece también en Lucas capítulo 10 del 25 al 37, con la parábola del buen samaritano. Más exactamente del 30 al 37, cuando Jesús explica esa parábola. Y al final dice, haz esto, ve y haz tú lo mismo. En esa parábola aparece alguien que quedó medio muerto. Y llegó el samaritano que iba de camino y lo salvó. El Salvador, lo que está contando Jesús en esa historia, no es una historia bonita para que tú seas buena persona. No está hablando así. Quienes miran únicamente, escrito está, quienes miran únicamente por su punto de vista, ¿cómo ven esa historia? Para que seamos buenas personas. Pero quien conoce el lenguaje espiritual se da cuenta, está hablando de un Salvador, que es el samaritano, y un medio muerto, que es el único que puede ser salvado por estar medio muerto. Si todavía tiene algo de fuerza, no necesita ser salvado. Igual en la piscina el socorrista está. Pero si esa persona pataleando, llega al orillo y se sale asustada. Pero alcanzó por su propia fuerza, alcanzó a salvarse. O sea, no necesitó salvador, porque él se salvó
por sus propios méritos, por su propia dedicación, por su propia capacidad. Porque él descubrió que si tocaba el fondo de la piscina, ¡fum!, salía y podía tomar aire, y así lo hizo hasta que llegó al otro lado. ¿Esa persona necesitaba ser salvada? No. ¿Quién necesita ser salvado? El que no tiene ninguna esperanza en sí mismo para salvarse. Mientras una persona todavía tiene algo de esperanza, esa persona es un gigante. Ya ven cómo se enlaza lo que leímos en 1 Crónicas capítulo 20, cuando David, varón conforme a su corazón, al corazón de Dios, y sus siervos hicieron que pelearon contra gigantes. Los siervos del varón conforme al corazón de Dios representan siervos de Dios, siervos también de Dios. ¿Contra quién lucha un siervo de Dios? Contra gigantes. Y ya saben cuándo salieron esos gigantes. Antes de que se unieran los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ya habían gigantes. Y después, cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ¿qué nacieron? Gigantes. ¿Por qué antes y por qué después habían gigantes? Hay personas que nunca han asistido a ninguna iglesia, a ninguna religión, nunca han tenido ni siquiera hay culturas que no tienen conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero cuando miramos, tienen ley y la tienen mezclada con sus pensamientos. Hemos encontrado culturas que al ir a la selva a compartir, en esas culturas que encontramos, personas que nunca han leído la Biblia, pero tienen ley. No robar, no matar, no codiciar, no. Y cuando uno mira, ¿de dónde sacaron la ley? ¿Cómo hicieron ellos para tener la ley? La misma ley, tienen la ley. Algunos tienen más puntos o menos puntos, pero tienen la ley. ¿Pero qué hacen con la ley? La mezclaron con sus pensamientos. Eso se llama profanar. Por eso dice antes de que se juntasen los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ya habían gigantes. Y después, cuando se juntaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, les nacieron gigantes. Esos gigantes que son el resultado de la profanación. Los gigantes, ¿cómo los veían? Todos los que estaban al lado de Goliat. Hoy vimos hoy nombramos, ¿no?, al hermano de Goliat. Así también estaba ahí entre los gigantes que también fueron contra quienes lucharon los siervos de David. Así, pero esos gigantes que se nombran ahí son la profanación, son la mezcla de lo que es de Dios, de lo santo con lo inmundo. Lo santo es lo que es de Dios. Cuando dice la Biblia, antes que los hijos de Dios se juntasen con las hijas de los hombres, y después de que se juntaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, está hablando lo santo. Los hijos de Dios, ¿cómo son? Santos. Bueno, y ahora que nombré esto, sé que más de uno se escandalizará. Pues yo soy hijo de Dios, pero yo no me puedo decir que sea santo. No te preocupes. Eso lo vamos a ver hoy en la Biblia. Ya para terminar, inevitablemente, vamos a ver ese versículo. ¿Cómo una persona puede ser santa? Porque los hijos de Dios son santos. Por eso en la Biblia dice, sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Tú quieres ser santo? La Biblia dice, sin santidad no vas a poder ver a Dios. No puedes. Entonces, pero ¿cómo hago yo para ser santo? Es que es tan difícil. Conforme a tus pensamientos es difícil. Conforme a la palabra de Dios, no es difícil, no es imposible. Vamos a mirar cómo una persona se convierte entonces en santa. Vamos a mirar Hebreos, capítulo 10, versículo 10. Hebreos, capítulo 10, versículo 10. Ahí está escrito cómo alguien puede ser santo. Sé que esto no lo enseñan, eso en las iglesias no enseñan esto. En las iglesias enseñan lo que sale, el fruto. Por el fruto conocemos qué tipo de enseñanza transmiten en una iglesia. Y una persona dice, no, pero nadie es santo. ¿Cómo uno se da cuenta? Ya me doy cuenta qué clase de iglesia es la tuya. Para que tú digas que no eres santo y que no puedes ser santo y que nadie es santo, es porque primero que todo no conoce las epístolas paulinas. El apóstol Pablo, ¿cómo llamaba a la iglesia? A los santos que están en Asia. A los santos, sí, eso aparece, sí, eso aparece. Pero ¿dónde no enseñan esto? Donde enseñan bajo las obras, que tú tienes todavía fuerza. Tú puedes hacer algo para librarte del pecado. Bíblicamente eso es una blasfemia. Eso es una mezcla de lo de Dios con lo de los hombres. Pero vamos a mirar Hebreos, capítulo 10, versículo 10. ¿Cómo una persona se puede convertir en santa? Hebreos, capítulo 10, versículo 10. Ese versículo habla de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sí, para una persona ser santa no lo puede hacer por sí mismo. Por eso las personas, usando su conciencia y su lógica, dicen, no hay santo ni aún uno, nadie puede ser santo.
En la Biblia vemos, en este versículo que vamos a leer, sí hay forma de ser santo. Vamos a leerlo, no te queden con sus pensamientos, confíen en la palabra de Dios. ¿Qué dice? Dice capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Quiero hablar de este versículo, todo lo que está escrito acá. Primero dice, en esa voluntad somos santificados. ¿Cuál es esa voluntad? Mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él recibió azote, látigo, la corona de espinas, todo eso fue para hacernos santos. Eso lo dice este versículo, no lo estoy diciendo yo, lo dice este versículo. Que hay personas que quieren seguir en su lógica y decir, nadie es santo. Van a buscar otros versículos y van a buscar cómo los acomodan y cómo les hacen literalización para quedarse con escrito está. Pero aquí lo que yo les voy a explicar es, escrito está también, el corazón de Dios, la diferencia. Escrito está, lo dijo Satanás. Satanás conoce la Biblia y trató de engañar a Jesús con la Biblia. ¿Cómo engañó a Eva? Con la Biblia. Usó la palabra de Dios y le hizo un pequeño cambiecito, sutil. Eva no se dio cuenta. Escrito está, lo nombra Satanás, pero Jesús nombra, escrito está también. Es el corazón de Dios. Esa es la diferencia. ¿Qué dice este versículo? ¿Cómo una persona es santa? Por medio de la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esa ofrenda que hizo Jesús al entregarse, porque Jesús dijo claramente, ustedes no me quitan la vida, yo para esto he venido al mundo. Eso que hizo Jesús voluntariamente, ¿fue para que nosotros pudiéramos ser santos? Sí, 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 para que pudiéramos ser santos, Él dio su vida, Él entregó su vida. Nadie se la quitó, Él la entregó para que tú fueras santo. Lo dice acá. Lo sorprendente, ya para terminar, lo que dice al final de este versículo. Mira lo que dice al final de este versículo. Dice, hecha una vez para siempre. ¿Por qué dice que una ofrenda hecha una vez para siempre? ¿Por qué dice así? Porque dice una ofrenda la ofrenda que hizo Jesús, la hizo una vez para siempre. Quienes conocen cómo en el Antiguo Testamento Dios ordenó para que las personas se purificaran de sus pecados, Dios ordenó que hicieran ofrendas. Eso aparece más en el libro Levítico. Tienen que leer desde Éxodo. Hicimos un estudio completo sobre el tabernáculo. Si lo quieren ver, en YouTube lo tenemos. En las listas de reproducción, una lista se llama El Tabernáculo. Son 30 videos. 30 videos, cada uno de más o menos 30 minutos, donde explicamos todo sobre el tabernáculo. Cómo antiguamente se realizaba la purificación de los pecados. Se tenía que haber una ofrenda. Pero lo que la persona hacía al hacer esa ofrenda duraba un corto tiempo, porque era la manera humana, la forma como los humanos se limpiaban, la forma como un ser humano se limpia de pecado, vuelve a hacer que la persona se sienta otra vez pecadora. Si tú has estado así que a veces te sientes pecador, a veces no, a veces según la música, cuando vas a la iglesia, las palabras que oyes, tú te sientes que ya estás bien con Dios. Ya tú dices, no, yo creo que no soy pecador. Pero al día siguiente o estás en tu trabajo y otra vez te sientes pecador, es porque lo que tú estás haciendo es como esas ofrendas que se hacían anteriormente. Esas ofrendas limpiaban pero por un tiempo, por un breve tiempo. Limpiaban para siempre, no. Pero la ofrenda que hizo nuestro Señor Jesucristo al dar su cuerpo, Él hizo esa ofrenda una vez para siempre. Como les dije, este es un lenguaje espiritual. Hoy lo hemos visto de pe a pa. La obra que hizo Jesús para limpiarte del pecado no fue como una obra que tú harías. La obra que tú harías sería temporal, pero la obra que hizo Jesús, lo que dice al final de este versículo 10 de Hebreos 10, una vez para siempre. Si siguen leyendo el libro de Hebreos, se darán cuenta lo que hizo Jesús con nuestros pecados, al morir por nuestros pecados, fue para siempre. Si la salvación tuya está en tus manos, depende de lo que tú hagas o dejes de hacer, vas a sentirte otra vez pecador, otra vez te vas a sentir, porque la salvación estaría en lo que tú sientes, dejas de o no sientes, porque está en lo que tú haces o dejas de hacer. Pero si la obra tuya no está en ti, sino la obra que te salvó, si no está en tus manos, sino la obra que te salvó, es por Dios, Él lo hace perfecto. Y lo hizo, como dice acá, una vez para siempre. ¿Tienes que otra vez volver a crucificar a nuestro Señor Jesucristo para volver a ser limpio del pecado? No, Él lo hizo una vez para siempre. Quiero que medites en estas palabras. Si tú logras meditar en estas palabras, o si algo de lo que está acá no alcanzaste a entenderlo, o si llegaste tarde, este video en aproximadamente 1 hora va a estar subido a YouTube.
Allá no va a estar subido así vertical, allá va a estar subido así, en formato horizontal. Entonces vayan a YouTube dentro de una hora. Ahora tú pensarás, ¿y cómo entro a YouTube? ¿Cómo los encuentro? Al finalizar este en vivo, que ya vamos a terminar, vamos a orar y vamos a terminar ya casi. Al finalizar este en vivo, tú tocas esa foto azul, de la Biblia azul, es la portada de una Biblia azul, y vas a la página principal de nuestro perfil. Y en la página principal de nuestro perfil aparece un botón que dice YouTube. Así aparece un botón que dice YouTube. Tú tocas ese botón dentro de una hora y vas a ver que este video es el primero que va a estar ahí subido. Entonces vayan allá y véanlo allá dentro de una hora y lo pueden compartir, pueden tomar notas de los versículos porque aquí nos tocó rápidamente mencionarlos. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que hoy escucharon el Evangelio por primera vez, porque lamentablemente en las que se conocen como iglesias no se enseña el Evangelio. Se enseñan cosas muy bonitas, la música es muy bonita, las emociones que se mueven son impresionantes, pero cuando le preguntamos a las personas si conocen el Evangelio, no tienen claridad, no saben exactamente qué es el Evangelio. Algunos dicen, la traducción de la palabra Evangelio es buenas nuevas, pero no saben cuáles son las buenas nuevas. No pueden anunciar el Evangelio porque nunca han conocido el Evangelio. ¿Cómo conocerán el Evangelio si nunca se los habían predicado? Permite que quienes asistieron acá el día de hoy, al darse cuenta que aquí se anuncia el Evangelio, sigan escuchándolo si aún no lo han recibido en su corazón, porque la única forma de ser libre, de ser salvo, bíblicamente es por creer en el Evangelio, Romanos 1:16. Permite que las personas puedan realmente ser constituidos, recibir la potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir, puedan creer en el Evangelio. Te lo hemos pedido orando junto con los hermanos que en este momento están orando y que Dios les has dado el corazón para que oren por las almas, para que no oren por sí mismos, sino por las almas. Ya recibiendo la salvación es para orar por los que hoy se conectaron por primera vez. Y bueno, los que llevan tiempo escuchando pero que todavía no habían recibido. Algunos hoy ya habrán recibido. Hemos orado y todo te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.